Estimados estudiantes de la Universidad José Vasconcelos, bienvenidos a la segunda videocápsula de la materia de matemáticas financieras, en la cual platicaremos sobre las anualidades. Las anualidades las vamos a definir como una serie de pagos iguales que se va a pagar a iguales periodos de tiempo. ¿Cuánto pagamos nosotros anualidades? Todos esos créditos que se nos otorgan a una serie de pagos fijos son anualidades. Generalmente son mensuales. Mensuales, semanales, quincenales. Ojo, es importantísimo considerar que aunque se llaman anualidades, no importa el periodo de tiempo en el cual se paguen. No tiene que ser de un año. Entonces, cualquier serie de pagos, sean 2, 3, 5, 8, 10, 20 pagos, que sea de la misma cantidad cada pago y que sea con la misma periodicidad, es una anualidad. Ahora bien, tenemos 8 tipos de anualidades que vamos a agrupar en 4 grupos. Vamos por las primeras dos. Anualidades ciertas y eventuales. Las anualidades ciertas tienen como característica principal que se conoce la fecha o el término de pago. Es decir, si yo compro algo y me dicen que es a 12 meses, ok, en el pago número 12 se acabó la anualidad, yo sé cuándo voy a dejar de pagar y por lo tanto es una anualidad cierta. Las anualidades eventuales son aquellas en las cuales no se sabe cuándo se va a terminar de pagar. Generalmente podemos poner de ejemplo, aunque no implique o sea directamente del ámbito financiero, el pago de pensión a una persona jubilada. El pago de pensión se da hasta que la persona fallece y no sabemos cuándo va a fallecer la persona. Por lo tanto, no sabemos cuándo vamos a dejar de pagar. Por lo tanto, es una anualidad eventual. Ahora bien, tenemos anualidades anticipadas o vencidas. ¿A qué nos referimos? Puede que sean 12 pagos mensuales, pero la pregunta es, ¿voy a pagar al principio del mes o al final del mes? Por ejemplo, el arrendamiento de un espacio generalmente se paga al inicio del mes, entonces va a ser una anualidad anticipada. El pago de un servicio de telefonía generalmente se hace a principio de mes, tenemos anualidades anticipadas, pero a veces el pago de un crédito se hace a finales de mes, perdón, y van a ser anualidades vencidas. Hasta ahora llevamos 4 tipos de anualidades. Vámonos con el tipo 5 y el tipo 6. Van a ser anualidades inmediatas o diferidas. Ojo, acá todos hemos visto esas promociones en las cuales nos dicen, compre ahora y pague en el mes de octubre. Entonces, puede ser que del momento en el que compro, supongamos que compro en julio, supongamos, y voy a pagar en octubre, van a pasar varios meses antes de que yo pague. A eso se refiere con diferida. Aquí hay, por así decirlo, algunos periodos de gracia antes de que yo tenga que empezar a pagar. Esas son las anualidades diferidas. Las anualidades inmediatas son aquellas en las que si yo estoy firmando un contrato los últimos días de junio y hay que empezar a pagar el siguiente mes que corre, bueno, voy a pagar en julio. Entonces, no se da ese periodo de gracia y por lo tanto la anualidad va a ser inmediata. Ojo, si se dan periodos de gracia, por así decirlo, antes de pagar o de iniciar con el pago, puede que yo firme el contrato en julio, pero empiece a pagar en octubre. Entonces me están dando chance, por así decirlo, de que pasen algunos periodos y esas son las anualidades diferidas. Ahora bien, tipo de anualidades 7 y tipo de anualidades 8.
Número 7, vamos a hablar de las anualidades simples. Y número 8, vamos a hablar de las anualidades generales. Ojo, acá depende de los intereses que lleven mis anualidades. Puede ser que el pago sea bimestral y el interés mensual. Entonces, cuando el periodo de pago y los intereses no coinciden, se llama o se tipifica como anualidad general. Si el pago fuera mensual y los intereses mensuales, ahí es anualidad simple. ¿Por qué? Porque ambos coinciden. Esa es la última diferencia. Recordemos, ciertas eventuales. Si yo conozco el momento en el cual voy a dejar de pagar, anticipadas o vencidas, dependiendo del momento del periodo en el que yo pague, al principio o al final. Inmediatas o diferidas. Depende de si yo empiezo a pagar inmediatamente después de que firme un contrato o me van a dar varios periodos de gracia o de chance, por así decirlo, antes de empezar a pagar. Y por último, simples o generales, dependiendo de si la tasa de interés coincide con el periodo de pago o no coincide. Recordemos que las anualidades son una serie de pagos iguales e iguales periodos de tiempo y que casi siempre las vamos a encontrar en compras a crédito de coches, de electrodomésticos, de muebles, de inmuebles, de casas, departamentos. Y generalmente son esas situaciones del ámbito financiero que las vamos a encontrar. Espero que el contenido de esta pequeña videocápsula les resultara interesante. Saludos.